Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes. Este curso de los Salmos, muchas personas han preguntado, bueno, pero ¿por qué vamos a estudiar Salmos? Bueno, en 2 renglones es difícil poderlo decir, yo les diría, los Salmos son la voz universal, es una alabanza a Dios, deleita e instruye, es una fe poética, anuncio de la resurrección. Los Salmos desnudan el pecado, consuela la tristeza. Los Salmos es una poesía cantada, es un diálogo de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Es el diálogo que Jesús tiene con su Padre y el diálogo que Dios Padre Abba tiene con su Hijo. Pero bueno, en 2 renglones, como me lo pidieron, les dije, bueno, pues los Salmos, Jesús oraba con los Salmos. En este curso nosotros vamos a aprender a orar con los Salmos. ¿Y qué podemos decir en un principio para no entrar en mucho tecnicismo y hacer esto más agradable? Voy a empezar primero fijando cuál es el objetivo del estudio bíblico. Pues es obviamente investigar el sentido universal e inmutable querido por Dios cuando nos revela su palabra. Para esto se hace necesario llevar a cabo una exegesis. Una exegesis, y ya sabemos qué es esto, es la interpretación que hace el experto estudioso de la Biblia, ¿verdad? Lleva a cabo una interpretación, la cual debe ser sujetándose desde luego a las reglas que marca la hermenéutica. Y así entonces tenemos que la exegesis bíblica tiene la tarea de hallar y exponer el verdadero sentido de los libros sagrados, es decir, el sentido intentado por el autor sagrado, reconociendo como elegido e inspirado por Dios para transmitir sus designios. Entonces, una vez que hemos aclarado esto, debemos entender y recordar que la palabra de Dios, la Biblia, no es una obra literaria que se pueda empezar a leer desde un principio y que empezamos en Génesis 1:1 en un principio y nos seguimos, terminamos y le entendimos. No, no es así. No es así. Nosotros sabemos que la Biblia no se lee de manera corrida y ordenada, empezando por Génesis y terminando en Apocalipsis, ya hablando de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento. No. La Biblia, sabemos que los diferentes libros que encontramos no están ordenados de manera cronológica. Entonces, aquella persona que toma por primera vez la Biblia y quiere leerla y entenderla, pues obviamente se va a encontrar con este problema y le va a resultar en ocasiones incomprensible la lectura que esté realizando. Entonces, esto obviamente no deja fuera a los salmos. Los salmos, al igual que el resto de los libros que integran la Biblia, se tiene que leer de manera concordante con el resto de la obra. Y así tenemos nosotros en especial que los salmos necesitamos forzosamente conocer
o tener un conocimiento previo de lo que fue la historia de la salvación. Y para poder conocer lo que es la historia de la salvación, obviamente tenemos también que entender, interpretarla, toda esta historia que se va narrando desde la prehistoria, los orígenes del cosmos, de la humanidad, la época patriarcal, la época de jueces, la conquista, ¿verdad? Y después la época de la monarquía, de la división de los reinos, el reino del norte, el reino del sur, donde surge Israel con su capital Samaria y Jerusalén, ¿verdad? O Judá con su capital Jerusalén, en donde se establece ya la dinastía davídica, ¿verdad? En Jerusalén, en Judá. Bueno, obviamente David no todo el tiempo reinó en Judá. Antes de llegar a Judá, reinó 4 años fuera de Judá. Pero necesitamos conocer, por lo menos brevemente, la historia de la salvación para poder comprender de esa manera los salmos. Y para ello tenemos que hacer un estudio, ¿verdad? Y entender la lengua, el sentido literario, el género literario que utilizan, tanto en la narración de toda la Biblia como en los salmos. ¿Sí? Los salmos, para estudiar los salmos, vamos a necesitar también que hacer un método de interpretación en el que, atendiendo a la lengua, al estilo, el género literario, el autor, porque los salmos tienen varios autores, no todos los salmos fueron de David, ¿sí? Algunos de ellos fueron de él y muchos se le atribuyen a él, pero en realidad no son de él, sino de su época o de su reinado. Entonces tenemos que entender también el lugar, la fecha, el ambiente histórico, político, social, económico que se estaba viviendo cuando se hacen estos salmos. Ahora bien, como toda la palabra de Dios, como toda la Biblia, nunca podemos dejar pasar por alto y siempre tenemos que tener presente que los salmos, al igual que todo el resto de la Biblia, son inspirados por Dios, ¿sí? Finalmente es palabra de Dios. Entonces los salmos cobran aquí un valor aumentado, porque si nosotros viéramos qué es un salmo, originalmente era una canción que tenía música, ¿sí? Un salmo era una oración en poesía cantada. Imagínense nada más, qué maravilla. Entonces, en esa oración, que es una poesía cantada, encontrábamos, ¿verdad?, que algunos salmos eran salmos de alabanza, doxología. Entonces, era un salmo inspirado, ¿verdad?, por Dios para Él mismo. Esto es maravilloso. Pero además de que encontramos salmos que podían ser de alabanza, al contrario, encontramos muchos que son salmos de imprecación. ¿Qué quiere decir esto? De anatema, de condena, ¿verdad? De maldición. Así se traduce esto. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo la palabra de Dios, un salmo inspirado por Dios, nos puede hablar de esta manera tan dura? A veces rayando o pareciese que fuese cruel. No es tanto así. Tenemos, vuelvo a repetir, llevar a cabo un análisis atendiendo, ¿verdad?, al método de la hermenéutica, o recurriendo a la hermenéutica para llevar una exegesis correcta, una interpretación correcta, atendiendo entonces al momento histórico, la lengua, la situación social, y de esta manera nosotros, vamos a poder comprender mejor el espíritu del salmo, el sentido profundo, ¿verdad?, de lo que nos quiere comunicar Dios a través de un salmo específico. Nos vamos a dar cuenta entonces que el salmo, como ya dije, puede ser de alabanza, de imprecación, de perdón, en el que se pide misericordia, de tristeza, de consuelo, de esperanza.
Originalmente un salmo era una oración en poesía cantada, como lo dije, y entonces este salmo no era uno solo, ¿verdad? Eran muchos. Ya salmos canónicos que están ya formando lo que hoy conocemos como el libro de Salmos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo podemos identificar también como un salterio, un salmodio, un cancionero, ¿sí? Estos salmos, repito, se cantaban. Hoy en día, tristemente, ya no conocemos, no tenemos la música. ¿Esto por qué? Porque los primeros salmos se empezaron a escribir en el año 1000 antes de Cristo, durante la monarquía del rey David, tomando gran fuerza e importancia ya en el reinado de Salomón. A través de la historia, empezando desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 250 antes de Cristo, se escribieron estos salmos. ¿Qué quiere decir? Que a través de 750 años se escribió este salmodio o salterio cancionero, ¿verdad? En el que estos salmos tenían música, tenían letra. Pero ¿qué sucedía? Vámonos un poquito a repasar la historia, vámonos un poquito hacia atrás para ver cómo surge la escritura. La escritura para comunicarse, no estoy hablando de la escritura de música, esa vino mucho después y de ahí las complicaciones para el salterio. La escritura, sabemos, tenemos datos de que la primera escritura, la más antigua, es la sumeria, ¿verdad? La llevaron a cabo la cultura sumeria. En que estamos hablando entonces de la zona de Mesopotamia, por ahí así. Esto ocurrió en el año 3500, los sumerios inventan la rueda, año 3500 antes de Cristo. Para el año 3300 antes de Cristo empiezan a crear lo que conocemos, o se ha dado el dato, que era una escritura cuneiforme. ¿Qué quiere decir cuneiforme? Se escribía con una cuña y parecía, en su escritura aparecían cuñas y clavos, ¿sí? Entonces, esta escritura de tipo cuneiforme fue la primera que se tiene conocimiento que existió. Después de este tipo de escritura cuneiforme, surgen los jeroglíficos, que ya son de la cultura egipcia, ¿sí? La cultura egipcia empezó con la escritura jeroglífica y finalmente después, años después, los chinos son los que también crean un sistema de escritura. Ahora bien, la escritura hebrea tiene rasgos, tiene influencia de los jeroglíficos de la escritura egipcia. Luego entonces podemos decir que, si bien es cierto, la primera escritura que se dio fue la cuneiforme, después vinieron los jeroglíficos de los egipcios, el arameo, por ejemplo, tiene influencia o tomó rasgos de los signos, ¿verdad?, de la escritura egipcia. Y por tanto también la hebrea tiene influencia de escritura egipcia. Y ahí se acabó, vamos a decir, el problema de poder dejar documentos escritos que permitieran una perfecta comunicación a través de la historia. Existía ya la escritura, una manera de poderse comunicar a través de dejándolo en un documento. Obviamente, ¿verdad? La escritura cuneiforme se hacía en tablillas. Los faraones, la escritura egipcia se hizo ya en papiro, ¿sí? Entonces, ahí se dejaba ya el documento, existía la comunicación y no se perdía. Pero para ese tiempo, obviamente, no existía un sistema de escritura de música.
¿sí? Ellos podían escribir, por ejemplo, ¿no?, durante el reinado del faraón, con escritura en jeroglíficos, y perfectamente se leía, ¿no?, el reinado del faraón. Pero, ¿de qué manera ellos podían escribir, ¿sí?, el registro de un tono? ¿Sí? No es lo mismo cantar, por decir, ¿no?, el amor de Yahvé, a decir el amor de Yahvé. ¿Sí? Está en diferente tono en la escala musical. Pero además, esto representaba un problema, porque si bien es cierto, ya había escritura de palabra, no habían inventado un sistema para poder registrar la escritura de la música. Es por ese motivo que tristemente, a través del tiempo, a través de la historia, se perdió la música que originalmente tenían los salmos. La letra se pudo conservar porque se pudo escribir, ¿sí?, pero la música no. Y entonces únicamente a la fecha se desconoce cuál es la música original que tenían esos salmos. Podemos decir también que los salmos, que son canciones, no todos se encuentran en el Salterio o el libro de los Salmos. Tenemos cantos, salmos, ¿verdad?, fuera de ellos. Y uno de ellos precisamente es el Cántico de Débora, que curiosamente es el salmo más antiguo. El Cántico de Débora, nosotros sabemos que Débora fue una juez que logró tener un buen gobierno, control de las personas hebreos, desde luego. Todavía no eran israelitas, todavía no eran judíos, porque una cosa es un hebreo, otra cosa es ser israelita y otra cosa ya era ser judío. En esa época eran hebreos. ¿Qué quiere decir hebreo? El que viene del otro lado del río. O sea, no tienen tierra, no tienen posesión, ¿sí? Recuerden ustedes que los hebreos vagaron en el desierto durante 40 años sin tierra, ¿sí? Se les llamaba hebreos. Cuando logran entrar a la tierra prometida, que fue Canaán, ¿verdad? La primera ciudad conquistada fue Jericó, y de Jericó empezó la conquista de Canaán, ¿verdad? Se establecen y entonces sí, ya tienen tierra. ¿Quiénes tienen tierra? Pues aquellos que eran hebreos y que pertenecían a las tribus de Israel, ¿sí? Entonces se convierten ya en israelitas, ¿sí? O sea, ya son de Israel, de israelitas. Posteriormente, nosotros sabemos que con la historia se crea la monarquía, y durante el rey David, después viene el rey Salomón. Bueno, primero fue Saúl, el primer rey fue Saúl, desde luego, ¿verdad? No lo podemos dejar de mencionar. Él gobernó durante 40 años. Después de esto, a la muerte de Saúl, sube al trono David, quien también gobierna 40 años. Y a la muerte de David, sube al trono Salomón, gobernando también 40 años. Fue en esta época de Salomón, sobre todo, en donde los salmos cobraron gran importancia y el mejor esplendor se dio en esto. Pero se siguieron escribiendo los salmos a través de 750 años, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir de alguna manera que el salmo más antiguo, ¿sí?, se escribió en el siglo XII antes de Cristo, y lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 1, que es el Cántico de Débora, que fue una juez. Este cántico se lleva a cabo, obviamente, para celebrar pues las conquistas que ella había logrado, los logros que tenía bajo la dirección de la parte del pueblo hebreo que estaba bajo su dirección.
Pero esto ocurre repito, en el siglo XII antes de Cristo. Y de ahí podemos decir que empezamos a tener ya registro de la creación de salmos a partir del año 1000, ¿verdad? Más o menos por el reinado del rey David, cobrando gran importancia y esplendor durante el reinado de Salomón. Obviamente, si nosotros vemos el Salterio, lo vemos, vamos a poder leer y dice, Salmo de David. Ay, pues Salmo de David, y uno cae en la idea de que lo escribió David, y no es así siempre. Y le damos vuelta a otro salmo, y otro salmo de David, y otro salmo de David. Posiblemente David sí escribió algunos salmos. ¿Cuáles? Con toda seguridad no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que durante el reinado de David, su cámara de música, sus músicos, ¿verdad?, sus compositores, eran los que hacían los salmos. Y que salía David a una batalla y regresaba con victoria, obviamente le hacían o le creaban un salmo recordando esa victoria. ¿Quiénes escribían ese salmo? Pues sus compositores, ¿sí? Tenían su cámara de música, compositores, cantores, ¿verdad? Y dentro de la orquesta de música, por llamarle orquesta, bueno, había instrumentos de cuerda, había instrumentos de percusión, había instrumentos de viento, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ver cómo leemos un salmo o empezamos a leerlo, y generalmente dice Salmo de David, que repito, no forzosamente quiere decir que lo haya escrito David. Quiere decir que posiblemente se escribió en su época, posiblemente se escribió en su época, o se escribió recordando a David, fuera de la época de David. ¿Sí me explico? Y entonces el Salmo lo vemos y dice Salmo de David, y enseguida observamos cómo se da instrucciones. Nos indica si es un salmo en el que se da una instrucción al cantor, se da una instrucción a los instrumentos de cuerda o al instrumento de viento o de percusión. Permítanme rápidamente, por ejemplo, si nosotros vemos el Salmo 4, que fue el que ahorita abrí, dice, del maestro de coro para instrumentos de cuerda. Salmo de David. Ahí está la instrucción, ¿sí? Y si leemos el siguiente, Salmo 5, del maestro de coro para flautas, Salmo de David. Vamos a saltar a otro y le leemos. Y dice, Salmo 57, del maestro de coro, no destruyas de David, a media voz. O sea, está dando instrucciones de cómo se va a cantar, cómo se va a tocar, ¿sí? Entonces, podemos concluir, repito, que los salmos eran canciones, eran poesías, ¿sí? Que podían ser de alabanza, de imprecación, de tristeza, de esperanza, de castigo, ¿sí? Y los salmos, en realidad, era la manera en la que el hombre oraba a Dios. Esto es una maravilla. Yo estoy segura que después de que conozcamos los salmos a través de este curso, jamás van a volver a leer un salmo como tal vez vemos que muchas personas fríamente, por llamarle así, lo leen. Me duele en ocasiones, de verdad. Acudimos a misa y vemos que empieza la misa y las personas, muchas, ¿verdad?, frías, lejanas, no sé si están conscientes de en dónde están y de lo que están participando y de lo que van a ser partícipes y de lo que se va a hacer presente en nuestra misa. Y los veo con una frialdad, con una lejanía a veces. Y vemos que en la misa, tratando, ¿verdad?, de recordar lo que era el salmo, ¿verdad?, escuchamos a alguien que se levanta y, por decir ejemplo, ¿no?, salmo responsorial, que ahorita vamos a explicar por qué se llama salmo responsorial.
pero dice Salmo responsorial y empieza: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y los fieles que acudieron a misa repiten: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque no saben, primero, muchas veces lo que es la misa. Y segundo, no comprenden lo que es un salmo porque no conocen la historia de los salmos. Un salmo es una oración que podemos hacer a Dios. Un salmo es la forma en la que también Dios nos habla. A través de un salmo, Cristo le habla a su Padre y su Padre le responde. Vamos a poder darnos cuenta a través del estudio de los salmos que todos los salmos podemos encontrarles, ¿verdad?, a Cristo. Todos los salmos pueden ser cristológicos, todos. ¿Sí? Dice, ¿cómo todos? Sí, claro. Dice, pero si hay unos salmos que hablan de venganza, de castigo, repito, la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, se fue dando poco a poco a través del tiempo. Y esa revelación se iba dando poco a poco a través del tiempo y conforme y de acuerdo a la situación social que en ese momento se estaba viviendo, de acuerdo a la necesidad espiritual que en ese momento el pueblo elegido estaba requiriendo. La revelación de Dios no fue total y absoluta y en un solo acto, fue dándose a través del tiempo, ¿sí? Y de esa misma manera entonces nosotros tenemos que entender que el Salmo lo vamos a estudiar, lo vamos a interpretar y después lo vamos a orar, ¿verdad?, dándole un sentido cristológico. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver que los salmos se fueron coleccionando poco a poco a través de un proceso, a veces secular, hasta llegar a la forma que hoy tiene el salterio, ¿sí? Y así nosotros nos vamos a poder dar cuenta, repito, que hay salmos fuera del salmodio, como fue el cántico de Débora, y también nos vamos a poder dar cuenta que hay diferentes tipos de salmos, como son el salmo de Jalel o de Aleluya, eso que es el Jalel, muchos que se rezan o se cantan en la Pascua, ¿sí? Vamos a poder ver que hay el salterio eloísta o el yavista, depende de a quién están mencionando. Nos vamos a poder dar cuenta que hay salmos de subida, se les llamaba así, salmos de subida o de peregrinación. Esto quiere decir, eran salmos que se cantaban cuando iban subiendo, ¿verdad?, al templo. ¿Por qué? Porque acuérdense que a la ciudad santa, a Jerusalén, siempre se sube, ¿no? Entonces les llamaban cantos de subida o cantos de peregrinación. Estos cantos se cantaban durante el viaje que se hacía para llegar a la ciudad santa, a Jerusalén. Bueno, avanzando ahora un poquito en esta cuestión de los santos, forma de escribirla. ¿Cómo escribían música? ¿Cómo podían escribir una melodía en un tono determinado? Nosotros sabremos que la escala musical, ¿verdad?, es el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Se conoce esto como solfeo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero una cosa es decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, a decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, perdón, no canto bien, pero estoy tratando de expresar que un mismo do puede tener diferentes agudos o graves, ¿sí? No conozco mucho de música,
pero bueno, de lo poquito que yo toco la guitarra por ahí y el teclado, a mí me habla mi maestro de que dice, estás en un do-5, y yo sé que un do-5 es un do, o un do-6, ¿no? Es un do, y un do-7 es un do. Son diferentes, ¿verdad? Agudos, escalas, ¿sí? Entonces no había manera de registrar todo esto. ¿Cómo lo escriben? Existen, ¿verdad? Algunos vestigios de que en el siglo 3500, por ahí así, ya había en los jeroglíficos de los egipcios, ya había escritos de sonidos. ¿Pero a qué me refiero? Escribían que se oía o se sonaba un trueno. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos escribir trueno y sabemos lo que es un trueno, nos imaginamos lo que es un trueno. Pero no vamos a poder, leyendo la palabra trueno, vamos a poder saber la intensidad, la fuerza, cuánto duró, no lo podemos saber. Había registros jeroglíficos que escribían o expresaban sonidos. ¿Cuáles? Un trueno, un grito, llanto, un ruido en específico. Pero de eso a poder saber qué agudo, qué grave, qué tiempo, longitud, corto, largo, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo escribían todo esto? Fue el motivo por el que se perdió tristemente la música. No había manera de escribir música, no había manera de registrar tonos, escalas, tiempos. No es lo mismo decir un do largo a un do corto. Por ejemplo, si cantaban a Yahvé, no era lo mismo decir Yahvé a decir Yahvé. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, ¿cómo escribían esta diferencia? ¿Cómo la registraban? No había manera. Entonces, tristemente, la letra del Salmo se pudo conservar. Aquí la tenemos. En nuestro libro del Salterio tenemos 150 salmos, pero no tenemos la música. Entonces, ¿qué sucedió? Fue hasta el año 995 cuando los monjes benedictinos empezaron a cantar los salmos. Dice aquí, en una nota que tengo, ante la lamentable pérdida de la música de los salmos, ocurrió que antes del año 995 los salmos tomaron características únicas, distintas. Fíjense, características únicas y distintas. O sea, con esto que estamos expresando, que ya no iba a ser jamás el salmo original que se cantaba porque la música se había perdido. Solamente conservaban la letra. Y estas características únicas y distintivas, ¿cuáles eran? Bueno, primero, los salmos los empezaron a cantar únicamente los monjes, varones. Las mujeres no. Y se cantaban a capela. ¿Qué quiere decir? No había instrumentos musicales. Una cosa más, los salmos eran unísonos, eran airosos, eran melismáticos, se cantaban en latín y únicamente utilizaban 8 tonos. Ellos mismos no sabían que utilizaban 8 tonos porque no sabían escribir esos tonos, ¿sí? Ahora sí que aprendían los tonos recurriendo o acudiendo a la tradición oral, ¿sí? Nosotros sabemos lo que es la tradición oral, ¿sí? Entonces, recurriendo a la tradición oral, ellos se aprendían de memoria la tonada de una canción. Y para que no fuera difícil o complicado su canto, utilizaban
canciones sencillas, repito, unísonas, eran airosas, melismáticas, en latín, utilizando nada más 8 tonos. Entonces, de cierta manera podríamos decir que eran salmos monótonos, vamos a decirlo así, pero no del tanto, porque podrían, dentro de esos 8 tonos, venían ya las clasificaciones del tipo de salmo, que podía ser un salmo alegre, o un salmo más alegre, impetuoso, o un salmo impetuoso pero penitencial, o un salmo penitencial y sobrio, o un salmo sobrio. Esa fue la clasificación que ellos les dieron, ¿sí? Para tratar de ponerle una característica, un sello a ese salmo que en un momento dado se empezó a cantar en 8 tonos con una música nueva, porque la música se había perdido. La música original jamás la podremos conocer, está perdida y tristemente es irrecuperable. Pero estos monjes benedictinos le pusieron nueva música a la misma letra del salmo original, pero no la podían escribir. No había un sistema de escritura, ¿sí? Entonces esto se lo aprendían de memoria la tonadita, ¿sí? De manera acudiendo al método de la tradición oral. Ya sabemos lo que es la tradición oral. Esto es la no escrita, ¿verdad? Esto es lo que se transmite, ¿verdad? De generación en generación, de palabra a palabra, de persona a persona, es la tradición oral. Y fue entonces hasta el siglo XI, después de Cristo, obviamente, que un monje benedictino, nacido en Italia, Arenzo, él se llamaba Guido, por eso se le conoce como Guido d'Arenzo, o sea, Guido de Arenzo. Es un lugar de la Toscana, Italia. Considerando esta situación de que no se podían escribir los salmos, empezó a pensar cómo podía escribir la música. ¿Cómo puedo yo, se preguntó Guido d'Arenzo, cómo puedo escribir en un papel para que todo mundo sepa que si lee este signo en el papel, esta persona que está ahí diga mi, y aquella diga mi, y aquella otra mi, y todos digan el mismo mi, en el mismo tono, en la misma duración? No es lo mismo decir mi a decir mi o decir mi, ¿sí? Entonces se empezó a preguntar, ¿qué hago para que toda persona que lea el papel, el documento, cante el mismo tono al mismo tiempo, con la misma duración, con la misma intensidad? Y entonces tenemos que Guido d'Arenzo crea lo que originalmente ya conocimos como el tetragrama. O sea, todos nosotros alguna vez fuimos a la escuela y nos pedían en la secundaria, yo me acuerdo, un cuaderno pautado. Y pues, ¿qué un cuaderno pautado? ¿Qué es un cuaderno pautado? Vamos a la papelería, lo comprábamos y veíamos que era un cuaderno que tenía 5 líneas horizontales. ¿Sí? Eso es un cuaderno pautado. Ese cuaderno pautado, originalmente, el creador de esto original fue Guido d'Arenzo, pero él no le puso no le puso 5 líneas horizontales, que se llama pentagrama, lo hizo en tetragrama, o sea, eran 4. Originalmente, Guido d'Arenzo crea el pentagrama, 4 líneas horizontales. Entonces, depende de en donde colocara, ¿verdad?, un signo, era el tono que se iba a cantar siempre. Entonces, si yo ponía mi tetragrama en un órgano, en un piano, yo ya sabía que si encontraba un círculo, ¿verdad?, en la
eran 4 líneas, ¿sí? Hagan de cuenta, existe el 1, 2, 3, 4. Si yo encontraba un círculo aquí, yo ya sabía que este círculo aquí, ¿verdad?, iba a ser un do. No sé si es un do, creo que sí, no me crean, no sé, no recuerdo mucho la música. Yo soy lírica totalmente, no leo música. Pero yo sabía que era un do y que ese do en un piano iba a ser esta tecla. Y que si encontraba otro círculo en una colocación distinta dentro de ese pentagrama, podía ser un re o un mi o un fa, y que esa nota siempre la iba a identificar en el piano en esta otra tecla. ¿Sí me explico? Entonces, así fue como se logró empezar a poder identificar, ¿verdad?, qué tono tenía cada nota. Ahora, tenía que darle también la duración, qué tiempo, cuánto tenía que durar cada nota. Entonces, fue como creo que si la nota era nada más una bolita hueca, vacía por dentro, o si era una bolita rellena, que se conoce como negra, ¿verdad? Entonces tenían duraciones distintas y surge así entonces, ¿verdad?, el cuarto, el octavo, ¿verdad?, el medio, o un signo, ¿verdad?, que podía ser un silencio. Empezó ahora sí a escribir música, ¿sí? Es así como surge originalmente la escritura de la música. ¿Quién la crea? Guido d'Arenzo, un italiano de la Toscana de Italia. Este monje benedictino, obviamente, pues es considerado el padre de la música. Pero repito, él escribe música a través de un tetragrama, 4 líneas horizontales. Lo que no sucede, perdón, con el paso del tiempo, hubo otra persona que se llamó Giovanni Battista Doni. Esta persona, Giovanni Battista Doni, se puso a revisar el nombre que le había puesto a cada una de las notas musicales. Nosotros sabemos ahora que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, y volvemos a empezar do, pero ya un do más agudo o más grave, depende de cómo se lea la nota musical. Bueno, originalmente Guido d'Arenzo únicamente escribió o registró 6 notas. El do, que originalmente no lo llamó do, lo llamó ut, U-T, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, originalmente estaba el ut, que era el do, después el re, mi, do, re, mi, fa, sol, la. Ahí se quedó. Originalmente, Guido d'Arenzo únicamente crea o escribe, registra 6 notas musicales. Con el paso del tiempo se hizo necesario agregar una más, y entonces surge la 7ª nota musical conocida como si, y ya queda como do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿De acuerdo? ¿Por qué le llama do al do? ¿Por qué le llama re al re? ¿Por qué le llama mi al mi? Ahí va la historia. Guido, cuando crea estas notas, repito, originalmente al do no le pone do, le llama ut. Entonces era ut, re, mi, fa, sol, la, ahí se quedó. Repito, las notas musicales que inicialmente crea Guido d'Arenzo eran ut, re, mi, fa, sol, la, si. Con el tiempo se agrega, ut, re, mi, fa, sol, la. Con el tiempo se agrega el si. Pasa el tiempo y se dan cuenta que estas notas musicales las llamó así Guido porque para ponerles nombre a cada una de estas notas se inspiró, ¿verdad?, en un himno a San Juan Bautista que se llamaba Sanctus Ioannes. Sanctus Ioannes era un himno a San Juan Bautista, en donde la primera letra de cada verso, de cada
renglón, la primera sílaba fue la que tomó para ponerle nombre a las notas. Entonces, el primer renglón, la primera sílaba de este himno a San Juan Bautista, que se llamaba Sanctus Ioannes, el primer renglón decía ut. Entonces él dijo, bueno, la primera nota musical se va a llamar ut, era la primera sílaba que aparecía en ese renglón. No quiere decir que fuera la primera palabra, sino podían tener una palabra larga, pero la primera sílaba de esa palabra se llamó ut. Entonces le puso ut a la primera nota. Pasaba al siguiente renglón y la primera sílaba del siguiente renglón empezaba con re. Entonces dijo, bueno, va a ser ut, re. Se fue al tercer, mi, y así. Entonces así le puso nombre a cada una de las notas musicales. Pero como no había creado la última nota, que era la si, se había quedado en la, pasó el tiempo, se hace necesario una nueva nota musical, la escritura de esta para poder registrar tonos musicales que no tenían forma de registrarse, y entonces se decidió que la última nota musical que Guido no había creado se iba a llamar si. O sea, iba a crear do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta si, el nombre se le puso si, atendiendo a que el himno a San Juan Bautista se llama Sanctus Ioannes. Si tomamos la S y la I de sus nombres, Sanctus Ioannes, surge el si. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pasa el tiempo y hay otra persona de nombre Giovanni Battista Doni, que dijo, bueno, están muy bien los nombres que se le están dando a las notas musicales, pero ut, re, mi, fa, sol, la, si, el ut no es muy adecuado, como que se atora. Y sí es cierto, de veras. Uno quiere cantar ut, re, mi, fa, sol, ut, o sea, como que te tropiezas. Y dijo, no, hay que cambiarle el nombre a esa nota musical. Ya no le vamos a llamar ut, se va a llamar do. Curiosamente, ese do es las primeras dos letras de su apellido, Doni, Giovanni Battista Doni. Entonces es así como surge ya o queda el nombre de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿De acuerdo? Ok. Avanzando ahora un poquito, antes de entrar ya a ver los salmos, a hacer lectura con los salmos, a hacer oración con los salmos, a encontrar a Dios en los salmos, a que Dios nos hable a través de los salmos, a que nosotros roguemos a Dios a través de los salmos, antes de que le podamos pedir perdón, ¿verdad? Vamos a llenarnos un poquito más de un panorama general para poder comprenderlos. Y ahora me gustaría hablarles un poquito de lo que es la liturgia de las horas, o también llamado oficio divino. ¿Qué es el oficio de las horas o el oficio divino? Bueno, es una forma de rezar que se remonta a los principios del cristianismo. Está formado por un conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia Católica, que se recitan durante todo el día a distintas horas canónicas. Y aquí sí viene algo que me gustaría, Oscar, si me hicieras favor de poner, no sé si pudieras poner la lámina que trajimos por ahí para que puedan ver lo que conocemos como un reloj de sol. ¿Sí? Si me pudieras, ¿ya está? Ok. Ustedes están viendo ahí un reloj de sol, ¿sí? Este reloj de sol, obviamente, no es como el reloj que hoy conocemos, ¿no? Que nos marca horas y minutos y son 12 horas, ¿verdad? De día, 12 horas de noche, en fin. No, este reloj de sol vamos a ver cómo surge y vamos a entenderlo un poquito. Dice, la liturgia de las horas, también llamado oficio nuevo, es una forma de rezar que se remonta a los principios del cristianismo. Está formado por un conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia Católica,
que se recitan durante todo el día a distintas horas canónicas. Necesitamos entonces saber cuáles son esas horas canónicas, ¿sí? Y además, fuera de la misa, se recitan o se cantan, ¿verdad? Se rezan fuera de la misa estas oraciones. Para llevarla a cabo se utiliza un brevario o un libro que contiene todas las oraciones necesarias para que esta liturgia se lleve a cabo. Es de observar que en la liturgia de las horas se cantan salmos, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes están viendo en la lámina ahí lo que era antes un reloj de reloj de sol. Y dice, horas canónicas del reloj de misa, reloj de sol. Esto es para atender a lo que es la liturgia de las horas. Lo llamamos relojes de misa de la Edad Media. Son relojes de sol también. Marcan las divisiones del día según las horas canónicas del rezo. Nosotros estamos viendo abajo de nuestro reloj de sol, les puse ahí cuáles son las horas canónicas. Y ahí tenemos entonces que las horas canónicas las conocemos como maitines, ¿sí? La primera hora del día de un reloj de sol, ¿verdad? La primera hora canónica es maitines, es la primera oración del día, 5 de la mañana, ¿sí? Y este registro de los maitines no aparece en todos los relojes de sol. Después de los maitines, que repito, es la primera hora del día, 5 de la mañana, sí, sería o seguirían los laudes, 6 de la mañana, cantos de alba, la luz venció a la oscuridad, es alegría, trinos, pájaros. 6 de la mañana, en hora canónica se le llama laudes. Después tenemos prima, la hora prima. Tiene lugar pasada una hora de haber salido el sol, ¿sí? O sea, las 7 de la mañana. Después tendremos la hora tercia, que son las 9 de la mañana. Después tenemos la hora sexta. Nosotros podemos ver que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, refieren la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, ¿sí? Como referencia rápida que todos van a recordar, podemos recordar que en los evangelios se refiere que era cerca de la hora sexta, o ya estaban en la hora sexta, o sea, las 12 del día, mediodía, cuando Jesús es levantado en la cruz. Y en el mismo evangelio después nos dice que Jesús muere a la hora nona, o sea, las 3 de la tarde. Se está refiriendo, ¿verdad?, a horas canónicas. ¿Cómo vamos de tiempo, Oscarito? ¿Bien? ¿O ya me pasé? Bien, entonces vuelvo a repetir, la hora tercia 9 de la mañana, la hora sexta 12 horas del día o mediodía, la hora nona que serían las 3 de la tarde, después tenemos las vísperas que es antes de ponerse el sol, las 6 de la tarde y por último las horas completas que son las horas de noche antes de dormir, ya se le conoce horas completas. Ustedes me van a indicar cuando ya terminamos nuestro curso el día de hoy, que es 1 hora, ¿verdad? ¿Terminamos ya? ¿Me puedo despedir entonces? Bueno, para nuestra próxima plática, que nuestro curso, vamos a ver por qué se le llama salmo responsorial, al salmo responsorial que nosotros oramos, cantamos en misa. ¿Por qué se le llama salmo responsorial? Y también vamos a ver, ¿verdad?, lo que era el salmo de antífona, ¿sí? O que es una
antífona. Y vamos a ver también un poquito de vocabulario para que podamos entender e interpretar mejor los salmos cuando entremos de lleno ya al estudio de estos y después cuando estemos ya orando con ellos, ¿sí? Necesitamos conocer un poquito de vocabulario. Por ejemplo, vamos a encontrar muchas veces, y no solamente en los salmos, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, es que se refiere a la palabra Sión, S-I-O-N, ¿sí? ¿Qué es Sión? Bueno, necesitamos saber que cuando en los Salmos o en la Biblia encontramos esta palabra, Sión, se está refiriendo a Jerusalén. La ciudad de Sión es la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. ¿De acuerdo? Por decirles nada más un ejemplo de lo necesario que se hace conocer un poco de vocabulario para poder interpretar, entender y después orar con los salmos. Muchas gracias, me dio mucho gusto poder platicar con ustedes y nos vemos en nuestro próximo curso.